Así es, Rafael. Aquí estamos en Noticias 22 con dos grandes invitados. Presento primero a Kevin Mackenzie, quien es director general del British Council. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Y Edgardo Bermejo, un ya viejo conocido, gran amigo aquí de Canal 22. Edgardo, qué gusto verte. Gracias, Webansi. Buenas noches. Bueno, son 7 edades de la Gran Bretaña, un programa que va a comenzar a transmitirse en Canal 22 a partir del próximo viernes a las 9 de la noche. Cuéntenos, es una superproducción esto, ¿no? Sí, yo creo que es una de las producciones más importantes de los últimos años del BBC. El BBC tiene fama de hacer programas de esta calidad, con la historia, el arte, la producción es impresionante. Y eso yo creo que es uno de los mejores de los últimos años. ¿A qué se refiere las 7 edades? ¿Cuáles son esas 7 edades de la Gran Bretaña? Bueno, a ver, no las diré todas, no me las sé, pero digamos el primer capítulo trata de lo que llaman la edad de las conquistas, que abarca el Imperio Romano, la presencia del Imperio Romano en los primeros 1000 años de esta historia. La segunda capítulo se llama la Edad de la Fe y habla de la Edad Media. El tercer capítulo se llama La Edad del Poder y habla ya de la dinastía de los Tudor, la conquista de los mares a cargo de Francis Drake, de Walter Raleigh. Y así se van a seguir, pasaremos por la Revolución Industrial, después llegaremos a los años de la era victoriana. El sexto capítulo habla de las Primera y Segunda Guerra Mundial, la era de las guerras, y finalmente el último capítulo habla de la era de la globalización, el Reino Unido que se reconecta con el resto del mundo a través del arte y la cultura, como ocurre en los otros 7 capítulos. O sea, son 7 capítulos esta serie. Si comienza en la época de los romanos, entonces estamos hablando de cuando Trajano hace este muro que divide a los Highlands, las tierras altas, con el territorio civilizado, ¿no es así? Sí, la conquista de Gran Bretaña y el nombramiento de Gran Bretaña también. Nunca se piensa que el nombre de Gran Bretaña fue conferido por los italianos, los romanos, ¿no? Britania fue un dios romano. Entonces, sí, es una de las cosas más interesantes para mí del programa es entender los raíces del país en el continente europeo. Y hay un guía, es un conductor que va llevando al espectador por los diferentes momentos, un rostro que es reconocido en las producciones de BBC, David Dimbleby. Dimbleby, eso es. Cuéntenos un poco a propósito de la producción, por dónde nos lleva, hay dramatizaciones, se acercan, nos llevan a los tesoros, hay muchas imágenes que podemos reconocer de la historia en el presente de Gran Bretaña, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, es un documental, digamos, muy hecho y llevado de la mano de su conductor e investigador, que es David Dimbleby. Y él lo que hace es seleccionar algunos objetos o restos de la cultura y el arte británico que se conservan o en librerías o en museos o en bodegas y que representan de forma muy elocuente un momento importante de la historia británica. De modo que es un paseo a través de algunos mínimos objetos o mapas o cuadros o joyas que tienen un directo vínculo con el pasado. Y él, siendo un periodista, lo hace de una forma muy elocuente, muy, digamos, muy articulada, y la serie se combina con sus presentaciones y con una producción que incluye momentos, digamos, de producción casi ficcional, de modo que es una serie que combina los elementos del documental más clásico con los elementos del documental de ficción, y eso lo hace extremadamente atractivo, ¿no? A mí algo que también me llama la atención a propósito del vínculo que puede establecer a partir de una serie de televisión en Canal 22 entre una cultura como la mexicana con la cultura y la historia de Reino Unido. Más allá de esta conexión que es la corriente del Golfo de México que permite algunos momentos cálidos allá en Reino Unido, ¿qué es lo que nos permite de un país que se encuentra en Europa a un país que se encuentra en América el poder conocer de frente la historia de Reino Unido? Es que no he entendido muy bien la pregunta, no sé si... Esta mirada recíproca que nos permite conocer en México la historia del Reino Unido, ¿qué más puede ayudarnos a reconocernos? Yo creo que es cuestión de entender estos artefactos, estos objetos de valor, de arte, como un tipo de la identidad nacional, de entenderse bien la identidad nacional.
Entonces, eso es lo especial de este programa, que no es simplemente una historia, tampoco es una historia del arte, es cómo entender nuestro carácter como nación, como pueblo, a través de estos objetos de valor y de arte significativo histórico. Y esto yo creo que se puede entender en cualquier país del mundo, ¿no? Este programa es la historia de Gran Bretaña, pero se puede aplicar la misma teoría a cualquier país, incluso México. Edgardo, ha habido un trabajo que ha hecho el British Council, tú también participando muy de cerca, no solamente en el caso de Canal 22, también en diferentes momentos de la cultura en nuestro país. ¿Cómo ha sido este proceso para que finalmente una serie de estas características llegue a la pantalla de Canal 22? Bueno, yo creo que la cooperación del British Council con el Canal 22 ya se remonta a algunos años. Hemos venido ratificándola año con año, buscándole nuevas posibilidades. Y regreso un poco a tu pregunta anterior, porque quisiera yo subrayar que el tema de fondo de esta serie, y por lo que nos parece muy importante haber colaborado para presentarla con ustedes, es que en la historia de la Gran Bretaña, desde sus orígenes, está vinculada a la historia europea y a la historia de Occidente. El Reino Unido es un país que desde su fundación está vinculado con una historia europea y sigue vinculado a ella. Y el British Council, en este contexto, ese es su trabajo, vincular al Reino Unido con el resto del mundo. Entonces, más allá de las coyunturas políticas inmediatas, del tema del Brexit, lo que la historia, que vamos a ver, lo que estas historias reflejan, es este sentido de pertenencia a una cultura universal. Y eso es también lo mismo que aplica para México. México también forma una parte de una tradición prehispánica, pero también forma parte de la tradición europea y occidental, de muchas maneras. Somos pues dos naciones cosmopolitas, globalizadas, que podemos dialogar, y parte de ese diálogo ha ocurrido en los últimos 3 años, gracias a ustedes en el Canal 22. Bueno, pues la invitación está para que a partir del próximo viernes a las 21 horas se pueda acercar a la pantalla de Canal 22 para conocer estas 7 eras de la Gran Bretaña. Son 7 capítulos que estarán cada semana, ¿verdad? Cada viernes a las 9 de la noche. Bien, pues Kevin, muchas gracias, mucho gusto. Edgardo, muchas gracias también por esta invitación y estaremos ahí pendientes. Yo he estado viendo ya el anuncio que corre aquí en Canal 22 en la pantalla y la verdad es una serie verdaderamente que se antoja poder ver. Espectacular. Bien, Ya verán. bien. Muchas gracias.